¿A dónde está Raúl Castro? Entre otras noticias, ¿hasta dónde subirá el valor del dólar en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Hace 3 meses que el general y dictador castrista no aparece en apariciones públicas y vuelven a crecer los rumores sobre su estado de salud. Raúl Castro lleva 3 meses alejado de la vida política en Cuba. Al menos eso es lo que reflejan los medios oficiales. No ha hecho nuevas apariciones en este tiempo, pese a que la pandemia del COVID-19 en septiembre golpeó a la isla con un rebrote de la enfermedad. La última vez que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC, fue visto en público fue el 7 de julio pasado, cuando dirigió una reunión de la cúpula partidista en la cual se analizaron medidas para hacer frente a la crisis económica profundizada por el coronavirus. En esa reunión, el general informó que no habría un acto por el 26 de julio. Han pasado 90 días desde entonces y vuelven a circular rumores sobre una pregunta, la grave enfermedad que lo obliga a guardar reposo e incluso se especula sobre su posible fallecimiento. ¿Alguien ha visto, oído, escuchado hablar, creído escuchar algo del primer secretario de la vanguardia organizada de la sociedad y el Estado? ¿No son ya demasiados meses sin saber de él? Digo, ¿para ser guardia de algo?, preguntó el periodista y activista Boris González en un post en su perfil de Facebook. No te vayas con la de trapo. A ellos les encanta eso de desaparecer por mucho tiempo, dejar correr rumores y de pronto ¡tan!, reaparecen como si nada. Eso les da una aureola de inmortalidad que disfrutan. Un señor que el próximo junio debe cumplir 90 años no debe estar apto, no ya para gobernar, sino incluso para presentarse ante las cámaras. Me parece que el aparato de la propaganda del PCC ha decidido a lo mejor que se quede con la imagen pública existente de su primer secretario que ponerlo en tiempo real. En Holguín circulan versiones no confirmadas de que el general ya pasó varias semanas en la isla, en esa provincia donde acostumbraba a pasar temporadas, comentó el periodista Osmer Ramírez. De acuerdo con los rumores que circulan, Castro supuestamente abandonó ese lugar hace ya unos días y probablemente para irse a Santiago o a La Habana, que son otros 2 sitios donde tiene residencias, agregó Ramírez Álvarez. Según dijo el periodista Juan Almeida en su programa Al Medio, desde el pasado martes 29 de septiembre se han suspendido de manera indefinida las reuniones extraordinarias del Buró Político del Comité Central del PCC por la grave enfermedad que padece el dictador Raúl Castro. El presentador recordó que estas reuniones se han desarrollado desde el inicio de la pandemia en la isla todos los martes y que usualmente Raúl Castro las ha presidido en ocasiones presencialmente y en otras por videoconferencia. Juan aseguró además que el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Leopoldo Sintra Frías, comunicó a la élite partidista cubana la cancelación de los encuentros. Según el periodista, advirtió a todos que estaban prohibidos de hablar sobre este tema y que el MINFAR estaría monitoreando todos los teléfonos de los miembros del buró político. El hermano del difunto dictador Fidel Castro ha espaciado sus apariciones públicas desde que en abril de 2018 designó al títere castrista Miguel Díaz-Canel como su sustituto. Según ha asegurado él mismo, debe abandonar el cargo del primer secretario del PCC en 2021. Las versiones sobre la salud y posible muerte de Fidel Castro fueron frecuentes en Cuba durante sus últimos años de vida. Por lo general, la prensa oficialista y el propio Castro lo desmentían con apariciones del dictador e incluso alusiones directas a los rumores. Siguiendo con las noticias, ¿hasta dónde subirá el valor del dólar? Los cubanos temen que se torne más difícil comprar dólares en el mercado negro o que incluso el régimen llegue a prohibir y penalizar la tenencia de dólares físicos. Hace un par de semanas, en el mercado informal de la isla, la tasa de cambio del dólar frente al peso cubano convertible, CUC, superó de modo constante el 1,50, habiendo estado hasta los meses de marzo y abril entre 1,10 y 1,25, inmediatamente después del cierre de las fronteras a causa de la pandemia. Una tasa que ha ido incrementando a diario hasta alcanzar en las últimas horas valores que superan los 1,60 y que, de mantenerse o empeorar la situación económica actual, varias personas dedicadas al trueque de manera ilegal coinciden en pronosticar que para finales de 2020 pudiera ya superar los 2 CUC, remontando hacia los 3 CUC en los primeros meses del 2021. A más de medio año de suspendido los vuelos comerciales a Cuba y detenido el flujo de personas desde y hacia Estados Unidos y Europa, donde se concentra la mayoría de los emisores de remesa de la isla, el agravamiento de la situación de escasez de divisas físicas
se ha traducido no solo en el paquete de medidas impopulares del gobierno para copiar el poco circulante que existe, sino también en la desesperación de las personas en las calles por obtener la moneda fuerte, ya sea acudiendo a la venta de propiedades por precios por debajo de su valor real o deshaciéndose de los ahorros en CUC bajo la previsión de que con el tiempo se torne más difícil comprar dólares en el mercado negro, o que incluso el régimen llegue a prohibir y penalizar la tenencia de dólares físicos, obligando al uso exclusivo de las tarjetas bancarias. Es una posibilidad, reconoce uno de los cambistas ilegales consultados al respecto. Hay rumores de que van a prohibir y obligar a la gente a usar tarjetas. Están puestos para todo aquel que vende en la calle. Esta semana me enteré por un socio que los policías se les metieron a la casa y le quitaron todo. Ya no se puede uno ni acercar a una cadeca, casas de cambio, y por la ley nueva de la resolución 129 de 2020 del Banco Central de Cuba, te pueden decomisar incluso si entras o sacas del país menos de 5.000 que te permiten. Personas que regularmente se han dedicado al contrabando de artículos de primera necesidad, además de mercancías desde Panamá y otros países hacia Cuba, las llamadas mulas, están previendo que, en cuanto abran las fronteras, posiblemente el valor del dólar estadounidense llegue a superar ampliamente los 2 CUC por unidad, en tanto las miles de personas dedicadas a esta actividad, contemplada como ilegal por la legislación cubana, después de agotar sus ahorros por causa de más de medio año paralizado, si quisieran retomar el negocio, deberían acudir a préstamos particulares con tasas de interés que hoy están siendo consideradas al valor de $1 o $2. Los garroteros que conozco están pidiendo el doble de lo que entregan y lo peor es que no quieren el CUC. El cambio es de 2 por 1, es decir, te prestan 1 y devuelves 2. Y es raro el que presta menos de 1.000, tiene que ser más. Y si se lo das en moneda nacional, CUP, te lo valoran en 47 pesos por pulap. Nos dice una joven que piensa volver al trasiego de las mercancías cuando comiencen los vuelos a Panamá, aunque su deseo depende de que aparezca una oferta de dólares que no sea tan abusadora. En cuanto a sus propias palabras, con la definición de abusivo a referirse a la tasa de cambio actual, coincide Liani, una joven que vive de la reventa de productos importados, imposibilitada de adquirir los dólares en los bancos cubanos, puesto que tal operación, aunque no ha sido suspendida oficialmente por el Banco Central de Cuba, tampoco se está realizando desde hace un año. Debe recurrir al mercado negro, donde es un verdadero milagro encontrar las divisas por debajo del 1,60. A 1,70, incluso a 1,90 lo he visto vender. Están abusadores, porque saben que la gente anda como loca comprando para cuando abran. Ahora con la ley nueva de la resolución 124/2020, hay gente que lo que está sacando de Cuba por transferencia y está perdiendo mucho dinero en este proceso. Mucha gente en cuanto abra se va. Es que saben que esto ya nadie lo arregla y la gente está vendiendo para irse, comenta Elianis. Por su parte, un funcionario del Banco Central de Crédito y Comercio, con el cual conversamos sobre el asunto bajo condiciones de anonimato, dijo no contar con información alguna sobre la posibilidad de la tenencia de dólares que sea penalizada, al menos no de manera inmediata, aunque sí ya es un hecho ampliamente divulgado, la obligatoriedad de abrir cuentas en los bancos para que todas las operaciones en dólares se realicen exclusivamente con tarjeta. Sin embargo, reconoció que la tasa de cambio oficial del dólar respecto al peso cubano se elevará tal como está sucediendo en el mercado informal. El cambio del dólar dejará de ser una tasa fija, pero jamás por debajo de los 25 pesos por unidad. Lo más probable es que supere los 30 pesos CUP, incluso antes de que termine el proceso de unificación. No es como dice la gente en la calle que bajará, eso no es posible. Lo que sí debe suceder es que alcance su valor real. Lo que está sucediendo en la calle es un indicador. Lo que sí necesita sin duda es que, al no poder adquirirlo en los bancos, el dólar en la calle triplicará su valor oficial, como pasó en los años 90, comenta el funcionario bajo la condición de no exponer su identidad, pues le habían prohibido responder a la prensa independiente. Para quienes no conocen la realidad cubana y en consecuencia la tasa actual del cambio del dólar frente a la moneda nacional, ya sea el CUC o el CUP, esta le pudiera parecer entre las más bajas y normales de la región, pero precisamente por eso se vuelve necesario insistir en el hecho de que es más de la mitad de la masa trabajadora de la isla la que recibe como salario el equivalente a menos de $1 diario, aunque las estadísticas oficiales intentan disfrazar la situación, señalando cierta regularidad en los incrementos anuales. Tal información no da cuenta de la utilidad real de esas cantidades
ni es capaz de describir con la exactitud un contexto económico caracterizado por el desabastecimiento y los altos precios de los productos esenciales, todos establecidos por el Estado y multados hasta con un 200% del valor que normalmente tienen en el mercado internacional. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.